¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de arte. Siguiendo un poco la tónica del vídeo anterior, donde os explicaba cómo crear personajes o cómo dibujar personajes con un método que consistía en encontrar la estructura básica de ese personaje y a partir de ahí construir la imagen de referencia. En este caso, vamos a hacer lo mismo, pero con edificios. En este caso os pondré una foto, una vista urbana, os la pondré aquí, para que veáis un poco lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es un poco lo mismo que hicimos en el vídeo anterior. Entonces, buscaremos la estructura básica y a base de buscar siempre puntos de referencia a partir de esta estructura básica, construiremos toda la escena. Es un sistema que un día pues, vi que lo hacía un youtuber, un artista, que se llama Sketching Scotty. Yo os dejaré la referencia de su canal en la descripción para que veáis cómo trabaja y que me parece muy interesante este método que hoy os quiero explicar un poco cómo funciona. Así que ya tenemos la imagen puesta aquí. Lo primero que haríamos es buscar hacer el encuadre de la imagen. Veis que la imagen tiene un formato cuadrado y yo lo que he hecho aquí ya me he dibujado un formato cuadrado y lo que haríamos, lo primero de todo, siempre buscar los ejes centrales de la imagen. En este caso sería el eje vertical, que ya lo he dibujado aquí, y el eje horizontal, dividiendo la imagen en 4 partes iguales. A partir de ahí crearíamos la estructura de nuestra imagen. A continuación lo que buscaríamos es la línea de horizonte. Si os fijáis en la imagen, ahora os pongo aquí la referencia, veréis que la línea de horizonte está, digamos, en la parte central, justo en la mitad de los cuadrantes inferiores. En este caso, pues ya dibujaríamos la línea de horizonte. En este caso, como línea de horizonte, usaremos lo que es el borde de la acera, o sea, donde empiezan los edificios. A partir de aquí veréis que los dos edificios están casi divididos por la parte central. Por la parte central es lo que divide. Habrá un edificio a la derecha y un edificio a la izquierda. En este caso, lo que haríamos ahora es empezar a incorporar puntos de referencia para construir nuestro edificio. Entonces, vemos que el edificio de vamos a empezar con el edificio de la izquierda, ¿vale? Tendríamos una esquina aquí. Si veis la imagen que os he puesto de referencia, veréis cómo voy situando los puntos. Y otro lo tendríamos más o menos aproximadamente por aquí. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos la base del edificio, el ancho del edificio. En este cuadrante de aquí veréis que tenemos un punto aquí, un poco por debajo de la parte central, tendríamos aquí otro punto de referencia y sería otro punto de referencia. A continuación tendríamos por la parte superior, las partes, si os fijáis, el edificio, esta parte es un poco más alta, esta parte es un poco inferior y a partir de aquí son franjas regulares. La arquitectura, pues en este caso, es regular. El segundo edificio, veis que en este caso va alineado por aquí, igual, por esta línea de aquí. Y vemos que en las plantas más o menos coinciden igual. Y el edificio llegaría más o menos... Bueno, yo creo que aquí nos hemos quedado un poco cortos con la referencia, pero bueno, sería por aquí. ¿Vale? Ya tendríamos construido lo que son la proporción de los dos edificios y ya los tendríamos encajados en la imagen. Aquí también tenemos, en el mismo caso que el de antes, habría un nivel superior, el remate del edificio, donde es un poco más estrecho que los demás. Ahora lo que haríamos es buscar el centro del edificio y a partir del centro del edificio empezaríamos a construir un poco lo que son las ventanas, por ejemplo. Empezaríamos por la puerta esta grande que hay aquí.
Muy bien, una vez que tenemos ya situadas las ventanas principales, ahora haríamos lo que es la parte de esta especie de balcón cubierto que hay aquí, en la parte central, que veis que está ligeramente en perspectiva. Y aquí casi encima de la esquina de la puerta tendríamos el otro punto de referencia, que iría recto aquí. Y a partir de aquí podríamos ya finalizar la ventana de aquí. Luego aquí lateralmente tendríamos el edificio que baja con su perspectiva, y a la altura de este punto de aquí, bueno, pues tendríamos el edificio que hay a los lados, que en este caso pues lo haríamos insinuado simplemente. En el edificio de la derecha, pues haríamos el mismo proceso que hemos hecho aquí. Vemos que la puerta principal está aquí centrada. Vamos a ver, espera, vamos a trazar esta línea aquí. Vale. Buscaríamos el centro. Vamos a marcar puntos y a partir de aquí luego iremos dibujando las formas. Vamos a ver, a mí no es una manera, a mí los sketches me gusta hacerlos más rápidos, pero en este caso yo creo que es un buen sistema para hacer esos sketches un poco más trabajados, más detallados, como más realista, ¿no? Y queremos hacerlo un poco más cuidadosamente, pues este es un sistema muy bueno para este tema. Aquí lo que tenemos, si os habéis fijado, es que hay en la parte central unos balcones que sobresalen del edificio y desde nuestro punto de vista están ligeramente en perspectiva. Vamos a seguir guiándonos. Teníamos la puerta aquí, acordaros, a ver, vamos a marcar los puntos de la... Y vemos, si os fijáis, que el balcón, la parte izquierda, está alineada con la puerta del garaje que hay aquí abajo. Por lo tanto, trazaremos una línea. Y aquí, dentro, pues tendríamos lo que son las ventanas. Fijaros también que tenemos una serie de elementos que, como van a estar en primer término, tenemos que tenerlos también presentes, que son estos maceteros con los árboles. Vale, una vez que tenemos el dibujo hecho, lo que haríamos ahora es pasarlo a tinta. Y para pasarlo a tinta voy a usar una pluma Safari, Lamy Safari. Recordaros que, como siempre, os pondré un listado de los materiales en la descripción del vídeo. Y como tinta voy a utilizar una tinta Winsor & Newton que no se disuelve al aplicar el agua luego cuando demos color. Y la cargo en el pincel, pues ahí en la pluma, perdón, con un cartucho con émbolo, de esos que giras, pones la pluma aquí, vas girando y lo rellenas de tinta. Venga, pues ahora empezaríamos a pasar a tinta.
Bueno, y veis que vamos resiguiendo las líneas que hemos hecho antes del planteamiento. La verdad es que el youtuber artista Sketching Scotty, australiano, él lo hace directamente con la pluma, no hace el dibujo previo con lápiz. Yo en este caso lo he hecho previo porque es un sistema al cual no estoy muy acostumbrado y estoy aprendiendo ahora, pero que me parece muy interesante y por eso os lo quería explicar, ¿no? Bueno, ahora esperaremos un rato prudencial para ver para que se seque la tinta, se seque bien, borraremos todo lo que es los lápices y empezaremos a lo que es lápiz y empezaremos a pintar. Voy a ir preparando las cosas. Voy a usar mi pequeña caja de acuarelas Koi, mis pinceles Perla de Skoda, plegables, son pinceles de viaje, pero son unos pinceles que me gustan mucho para este tipo de trabajos. La paleta, agua y ahora lo que haríamos es borrar lo que es lápiz y cuando lo haya borrado todo nos vemos y empezamos a pintar. Ya tenemos borrado las líneas de lápiz, más o menos, ya lo tenemos más claro y lo que vamos a hacer ahora es pintar y aplicar color a la ilustración ya que tenemos el dibujo acabado. Lo que pasa es que me he dado cuenta que me he olvidado una cosa y lo vamos a hacer ahora ya antes de empezar a pintar. Con un calibrado Pigma Micron de 1 milímetro, que es un poco más grueso, vamos a dibujar los troncos de los árboles que están en primer término. Haría algunos retoques de última hora que veo que podemos insistir aquí un poco. Vale, de acuerdo. Venga, pues esto ya lo tendríamos. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a pintar. Dejaríamos secar un rato y volveríamos a insistir.
Bueno, ahora dejaríamos secar, ya lo teníamos más o menos acabado, y haríamos los retoques finos. Ahora con un calibrado de tinta del 0,1 de Pigma Micron, pues vamos a hacer pequeños detalles y pequeños ajustes. Con rotulador de acrílico blanco, bolígrafo de tinta acrílica blanca, pues daríamos algunos toques blancos también, ¿eh? Algunos brillos en las hojas, en la parte superior de los árboles, ¿no? Para que tenga un poco más de relieve y de movimiento, quizás. Bueno, esto ya son detalles ya, como os he dicho, que a gusto del consumidor. Ahora a mí me gusta porque me estoy aquí recreando un poco, pero bueno, como ya os he dicho algunas veces, es muy importante saber cuándo acabar para no meter la pata, ¿no? Yo creo que aquí, pues, ya estaríamos casi llegando al final, ¿no? Pero, porque esto se puede alargar todo lo que queráis, ¿eh? Y luego está, pues, esta parte de aquí, que, bueno, hay como unas barandillas. Y aquí, perdonad, porque estoy un poco constipado. Y aquí en los grafitis también podemos incorporar algún blanco. Las persianas, también hacer unos brillos. Vale, y entonces pues ya solo quedaría hacer la firma y lo dejaríamos como acabado. Ahora comentamos. Bueno, pues este es el resultado final de nuestra ilustración de hoy, de nuestro sketch. Una ilustración urbana hecha con el sistema que ya os adelanté en el vídeo anterior del canal. Aunque lo aplicábamos en ese caso a figuras humanas, en este caso lo vamos a aplicar a edificios. Se trata de encontrar, a partir de nuestra imagen de referencia, su estructura básica y a partir de ahí, a base de puntos, formas geométricas y líneas, vamos a ir buscando las referencias que nos ayudarán a construir y encajar la imagen dentro del papel. Espero que os haya gustado, nada más. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartidlo, dadle un like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Os recuerdo que podéis colaborar económicamente con el canal si así os apetece, con Super Thanks o haciéndoos miembros del canal y disfrutando así de algunas ventajas. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.